Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este octavo encuentro del programa de actualización del Código Civil y Comercial de la Nación. En este encuentro se tratarán los módulos 11 y 12 que versan sobre derechos reales, teoría general, posesión y tenencia, acciones, derechos reales en particular, nuevos derechos reales, prescripción y caducidad, privilegios, derecho de retención. En esta oportunidad, el encuentro estará a cargo del docente Marcelo Antonio Pepe. El doctor Pepe es abogado, traductor público en idioma inglés, profesor ordinario de Derecho Civil Cuarto, Derechos Reales, profesor titular de Lengua y Derecho de la UBA, árbitro del Tribunal de Arbitraje General y Mediación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Disertante en los cursos y charlas sobre el nuevo Código Civil y Comercial por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Autoridad de diversos congresos y jornadas nacionales de Derecho Civil y Derecho Registral. Profesor titular de Derecho Civil cuarta de la Universidad del SEMA, profesor de la Diplomatura de Derecho Inmobiliario de la Universidad Notarial Argentina, profesor de la Diplomatura de Derecho Patrimonial Profundizado de la Universidad Austral, profesor titular de Derecho Comparado de la carrera de Traductor Público de la Universidad Nacional de Buenos Aires, premio a la trayectoria docente por 25 años de carrera, otorgado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata, autor de numerosos artículos y comentarios a códigos en el área de derechos reales en revistas y editoriales especializadas, y dictó numerosos cursos, charlas y conferencias en colegios profesionales, escuelas judiciales y universidades de todo el país. De esta manera los dejo en manos del doctor Pepe. Bienvenido. Muchas gracias a la escuela de Neuquén, muchas gracias a las autoridades por haberme invitado. Yo ya he venido en otra oportunidad, hemos estado conversando, no sé si ¿se escucha bien? Bueno, un poco más fuerte. Hemos estado en el Colegio de Abogados en otra oportunidad y hemos, dado un poquito un panorama general de los derechos reales en el nuevo Código Civil. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es pasar un poco de revista a las innovaciones que trae este código, básicamente en el campo de los derechos reales y concretamente en los temas que acabábamos de mencionar. Primero vamos a comenzar por la parte general de los derechos reales, hablaremos de la posesión y la tenencia y luego nos concentraremos en los derechos reales en particular. ¿Qué novedad trae el código, o mejor dicho, de qué manera comienza la estructura de los derechos reales en el nuevo código en el artículo 1882? Bueno, comienza con una definición, comienza definiendo el derecho real, algo que quizá el código de Vélez no hacía. La definición tiene que ver básicamente con, una definición bastante de corte doctrinario. Dice ahí el artículo que el derecho real es un poder jurídico que se estructura directamente o que tiene que ver directamente entre un sujeto y un objeto, que se ejerce directamente sobre un objeto y que otorga las facultades de rey persecución, preferencia y las demás previstas en este código. En otras palabras, también habla la definición de que se trata de un derecho real de estructura legal, el derecho real. En otras palabras, les decía, el derecho real básicamente queda establecido en cuanto a su estructura y definición como una relación directa e inmediata entre un sujeto y un objeto. Pero fíjense una cosa, que el código dice es un poder jurídico que se ejerce directamente sobre el objeto, no dice cosa. Es decir, que ya en el Código Civil la tradicional definición del derecho real como un sujeto y una cosa, una relación directa entre una persona y una cosa, quedó quizá abandonada para dar lugar al concepto de bien
o el concepto de parte material de las cosas y el concepto de partes indivisas o universalidades. En otras palabras, el objeto de los derechos reales hoy trasciende la cosa y ya, si bien lo sostuvimos de lata cuando hablamos o cuando escribimos acerca de este punto en algunos trabajos, hoy por lo menos este principio ya tiene consagración legislativa, ¿no es cierto? Decimos entonces que el objeto de los derechos reales son los bienes, no son solo las cosas, una posición que ya antiguamente ya estaba expuesta por Alberto Domingo Molinario, cuando decía que el derecho real es un derecho que se ejerce directamente, es un poder entre sujetos y bienes. Bienes que a veces van a ser cosas, es decir, objetos materiales susceptibles de tener un valor, y otras veces van a ser derechos, es decir, derechos también patrimoniales, derechos que están incorporados al patrimonio de su titular, en los términos del artículo 15, ¿no es cierto? Bienes que tienen contenido económico. Por ejemplo, créditos, por ejemplo, derechos de naturaleza no creditoria, derechos patrimoniales de naturaleza no creditoria, como por ejemplo podría ser las acciones de las sociedades o las cuotas de interés de las sociedades de responsabilidad limitada. Pensemos, por ejemplo, en que este tipo de cuotas partes o este tipo de acciones pueden ser objeto de usufructo o pueden ser prendadas. En este sentido, entonces, y también pensemos que estas acciones o estas cuotas, como les digo, no son necesariamente créditos, son derechos de naturaleza patrimonial que no se estructuran esencialmente como créditos, sino que previendo la posibilidad o previendo derechos creditorios en cuanto a su contenido, participan más de la noción de derecho participacional complejo. Con lo cual este tipo de derechos también pueden ser objeto de los derechos reales. Otro concepto u otra digamos, dimensión hacia la cual se extiende el objeto de los derechos reales hoy son las partes materiales de las cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la posibilidad de constituir derechos reales sobre algunos sectores materialmente determinados de un objeto y otros sectores dejarlos libres de esa carga o gravamen, o libres de otro derecho real, de manera tal que podrían concurrir sobre un mismo objeto diferentes derechos reales, en la medida de que esta suerte de concurrencia sea posible en función de la divisibilidad jurídica y económica del objeto. Es decir, que nosotros para poder pensar en derechos reales sobre partes materiales de las cosas, tenemos que también relacionar el concepto de concurrencia con la posibilidad material y jurídica de que esto sea posible. Pero los derechos reales también pueden constituirse sobre partes materiales, sobre partes materialmente determinadas. Luego tenemos las partes indivisas, que también pueden ser objeto de los derechos reales. La parte indivisa o alícuota indivisa. Por ejemplo, cuando pensamos en el condominio o cuando pensamos en la hipoteca de cuota parte, estamos diciendo que el derecho real se ejerce no por la totalidad de la cosa, sino por una parte abstracta o ideal que se ejerce sobre la totalidad de la cosa material. Pero si bien el sustrato material mediato es toda la totalidad de la cosa, inmediatamente el derecho se ejerce por una alícuota indivisa. Y a la medida del ejercicio, la alícuota indivisa implica, entre otras cosas, o modifica las cuestiones vinculadas a la legitimación. Es decir, que, por ejemplo, para poder enajenar la totalidad de la cosa, como se ejerce por una alícuota indivisa, se va a necesitar el consentimiento de los demás. Para realizar determinados actos materiales sobre la totalidad de la cosa, la legitimación necesitará estar sometida a ciertos principios vinculados al consentimiento por las mayorías que la ley exige. En otras palabras, cuando los derechos reales son de sujeto plural, como el típico caso del condominio, la legitimación sobre la cosa para realizar actos materiales o jurídicos está sometido al principio del consentimiento mayoritario o el consentimiento común, dependiendo del tipo de acto de que se trate. Pero como el derecho se ejerce por una parte indivisa, la alícuota indivisa, esa alícuota indivisa, no la cosa, sino la alícuota como parte abstracta o ideal, es de propiedad exclusiva del titular. Y en ese sentido es hipotecable, en ese sentido también es prendable, y en ese sentido también es disponible y ejecutable con independencia de la voluntad de los demás. Y a esto nos estamos refiriendo cuando hablamos del ejercicio por una parte indivisa.
recurro otra vez al Molinario. Molinario decía, por ejemplo, que en la hipoteca de cuota parte o en el condominio el objeto inmediato constituía lo era la cuota parte, respecto a la cual existía una relación de cuasi posesión con ella, porque como la cuota no era susceptible de determinación material, más que de cuantificación porcentual ideal, la relación que había entre el condominio y el objeto, al haber un derecho, era de una cuasi posesión inmediata. Y la relación inmediata estaba dada con la cosa. Sin recurrir a este mecanismo, vamos a decir entonces hoy que los derechos reales se ejercen sobre la totalidad de la cosa o por una parte indivisa. Las universalidades también son el objeto actual de los derechos reales. Universalidades, es decir, un conjunto de cosas y derechos tomadas como una unidad. Pensemos, por ejemplo, en el patrimonio fideicomitido. ¿Vieron cuando hablábamos del fideicomiso? Cuando se habla del fideicomiso, si bien el dominio fiduciario tiene por objeto cosas, hay un artículo del Código 1682, 1683, que dice que el objeto del fideicomiso lo constituyen cosas y derechos. Y entonces, no solo cosas y derechos presentes, sino cosas y derechos también futuros, con excepción de la herencia futura. Si uno piensa en este concepto de cosas, de derechos, de cosas presentes y de cosas futuras, que por la articulación, digamos, relacionada de varios artículos le podemos aplicar el concepto de subrogación real, y que este patrimonio también se extiende a los frutos que se adquieren como consecuencia de la disposición de los bienes fideicomitidos y eventualmente a los productos, salvo que otra cosa disponga el contrato, estamos pensando en un objeto de la propiedad fiduciaria que trasciende la cosa, para abarcar un patrimonio en donde el concepto de unidad, en donde el concepto de subrogación real, de extensión a los frutos y productos, de bienes presentes y futuros, le es aplicable, con lo cual pensamos más que nada en un valor abstracto y con independencia de los bienes que lo componen. Y esto también es objeto de los derechos reales. Ustedes me dirán, pero sí, pero en realidad usted está hablando de la propiedad fiduciaria, no del dominio fiduciario. Es cierto, pero vamos a ver en el artículo, cuando lo vean, creo que es el 1704, 1703, cuando habla del dominio fiduciario, que dice ese artículo que el dominio fiduciario es una especie de derecho real a los cuales se rigen por las disposiciones del Código en materia de dominio en cuanto no fueran incompatibles o aplicándose las disposiciones del fideicomiso, con lo cual hay como una especie de relación o una especie de vinculación entre ambos regímenes. Insisto, el dominio fiduciario, tal como está hoy planteado, es un derecho real imperfecto sobre cosas. La propiedad fiduciaria es un derecho, una propiedad que se extiende, además de las cosas, a los derechos presentes y futuros. Pero bueno, más allá de esto, vemos que la verdad que los derechos, ahora sí, los derechos también pueden ser no creditorios, objeto de los derechos reales, como les decía hoy, las participaciones accionarias, pero también el derecho de superficie parece ser un derecho hipotecable hoy en día, aparece como un derecho objeto de la hipoteca. Y en este sentido, la superficie como derecho, donde todavía no hay propiedad superficiaria, donde todavía no hay construcciones, sino que hay solamente derecho a construir, derecho a plantar o derecho a edificar o sembrar, es objeto de la hipoteca. Es decir, alguien le entrega un campo o le entrega un objeto inmueble y antes de que él comience, esa persona, ese sujeto comience a construir o comience a edificar, podría de alguna manera hipotecar el derecho que tiene, no la cosa, porque la cosa permanece en poder del propietario del suelo, sino el derecho que es de pertenencia propia. Y en este sentido, claramente, el derecho es objeto del derecho real de hipoteca. Muy bien, objeto de los derechos reales, ampliación. Ampliación. Está expresamente previsto por el Código este punto. Los derechos reales, dice este artículo, es un derecho, un poder jurídico de estructura legal. Seguimos teniendo en la Argentina y luego después del Código Civil unificado el principio del número clauso o número cerrado en el campo de los derechos reales. No se ha alterado el principio de creación limitada
o de creación sometida a los principios legales preestablecidos, es decir, la adecuación de la conducta negocial a un tipo limitado de derechos reales. El hecho de que se hayan creado nuevos derechos reales, el hecho de que haya nuevos derechos reales incorporados a la legislación por el legislador de fondo, no significa que seguimos adscritos al principio de tipicidad genérica y tipicidad conceptual de los derechos reales. Solo podemos crear derechos reales que expresamente están previstos. Y tal es así, que la ley dice que será nula la configuración o la modificación de un derecho real o la creación de un derecho real que altere su estructura. En otras palabras, seguimos teniendo un régimen mediante el cual la creación de un derecho real prohibido o la modificación o la alteración de un derecho real permitido en cuanto a su estructura genera la nulidad de la nulidad de ese convenio, la nulidad de ese acto constitutivo de un derecho real prohibido. Desaparece, como en el Código de Vélez estaba, desaparece, a diferencia de lo que había en el Código de Vélez, la conversión. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos un artículo, el 2503, que decía que todo contrato o constitución de derecho real o a disposición de última voluntad que cree otro derecho real o que modifique los que por este código se valen, se transformará en un derecho personal si como tal pudiere valer? ¿Se acuerdan de ese artículo de la conversión de un derecho real prohibido en un derecho personal permitido? Bueno, esto ya desapareció y nosotros tenemos hoy, lisa y llanamente, la nulidad de un pacto que altere el derecho real permitido. Yo pienso que esta es una nulidad, la verdad, insalvable, es una nulidad insusceptible de saneamiento, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que me parece que como se contraría una norma de orden público, cuál es la que establece la estructura legal de los derechos reales, y como lo que está en juego es un principio supraindividual, un interés vinculado al ordenamiento y a la aspiración de que la estructura de los derechos reales impere, como siempre lo hizo el orden público, me parece que la nulidad sería absoluta. En principio sería una nulidad imprescriptible y una nulidad alegable por cualquiera según los términos generales de las nulidades absolutas, ¿no es cierto? No sería susceptible de saneamiento una nulidad vinculada a la creación de un derecho real prohibido. Además, fíjense que dice nula toda creación, así comienza diciendo el artículo que les estoy comentando. Entonces seguimos adscritos al principio del número clausus, tenemos consagrada la ineficacia de un pacto que crea un derecho real prohibido y desaparece la conversión en un derecho personal permitido, a diferencia de lo que ocurría en Vélez. Básicamente, otro principio importante en el campo de los derechos reales está vinculado al hecho de que en su gran mayoría los derechos reales tienen fuente convencional, es decir, tienen su fuente en un contrato, y en general el principio rector en esta materia es que se prohíbe la constitución judicial de derechos reales. Lo vemos en el usufructo, lo vemos en los derechos reales de garantía en general, y en general en los derechos reales sobre cosa ajena de uso y goce, ¿no es cierto? La constitución de los derechos reales de fuente jurisdiccional está prohibida. En las últimas jornadas nacionales de derecho civil hubieron algunas ponencias que trataron de justificar la constitución de usufructo, que fue la convención cuarta en la que se trató este derecho real, y se habló de la posibilidad de crear un usufructo de fuente judicial frente a la existencia de un artículo que expresamente veda la constitución judicial del usufructo, y esto yo lo traslado en especial también a los derechos de garantía, ¿no es cierto? Vamos a ver una norma muy importante en el Código Civil actual, como es el 2186, que dice que los derechos reales 2185, que dice que los derechos reales de garantía siempre tienen su fuente en un contrato, estando otorgados por los legitimados y por la forma en que la ley expresamente lo prevé. Entonces, les decía, en general tenemos derechos reales de fuente convencional, es decir, en general y como principio general, porque hay algunas excepciones. Nosotros seguimos teniendo en nuestro país derechos reales de fuente legal, muy pocos, los hay. ¿Cuáles son? Primero, la ley habla de adquisición legal o adquisición de tipo legal. ¿Cuál es esa adquisición legal? Por ejemplo, la propiedad de una posesión de una cosa mueble no robada o perdida. ¿Se acuerdan del artículo 2412? Bueno, seguimos teniendo un principio mediante el cual la posesión de buena fe de una cosa mueble no robada o perdida crea a favor del poseedor
la presunción de tener la propiedad. Esta es una adquisición de naturaleza legal. Otros derechos reales de fuente legal los tenemos en el condominio, como por ejemplo el condominio de indivisión forzosa de los muros, cercos y fosos, en la medianería. La medianería urbana o rural sigue siendo un supuesto de derecho real, de condominio, de fuente en la ley. Lo mismo que, por ejemplo, los accesorios indispensables al uso común de dos o más heredades. Es decir, cuando hay dos heredades que tienen accesorios indispensables al uso común de las mismas, esa comunidad que sirve como accesorio indispensable, en principio también es una comunidad de tipo perdurable, en donde no se puede pedir la partición, y la fuente de esa adquisición la da la ley. Entonces, salvo esto, y después tenemos el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que también tiene su fuente en la ley, salvo estos casos muy puntuales que les estoy comentando, el principio es el de la fuente contractual de los derechos reales, o que los derechos reales son estrictamente de fuente convencional. La teoría del título y el modo en el campo de los derechos reales, es decir, la teoría que me dice que los derechos reales nacen en virtud de una doble causa, no sé si la recuerdan, el título suficiente y el modo suficiente tiene su máxima expresión hoy en nuestro Código Civil unificado. No ha desaparecido la teoría del título y el modo como causa de adquisición de los derechos reales. Lo único que la ley aquí se encarga de explicarnos, el Código Civil argentino se encarga de explicarnos, este Código unificado, de qué manera qué es lo que debemos entender por título y qué es lo que tenemos que entender por modo. Una definición que otrora era de naturaleza o corte doctrinario, hoy tiene tipicidad legal. Hoy la propia ley nos dice que el título suficiente es un acto jurídico válido que tiene por objetivo transmitir la propiedad de una cosa, estando revestido de las formalidades legales exigidas para su validez y emanando de un disponente capaz y legitimado al efecto. Ahora se los explico lo que es. Lo dice la ley, y la ley dice entonces que cada vez que nosotros tenemos un título, estamos pensando en un acto jurídico, no estamos pensando en el instrumento que transmite el derecho, sino que estamos pensando en la compraventa, en la donación, en la permuta, en la cesión de crédito, en cualquier tipo de acto jurídico que sea idóneo para transferir el derecho real. Estamos pensando en un título en sentido sustancial o título en sentido material, pero también hay otra definición de título que la da la propia ley cuando habla de revestido de las solemnidades legales, título en sentido formal, es decir, el título que transmite, el título que contiene el derecho, el instrumento que lo documenta. De manera tal que título para la ley argentina, igual que lo era en el Código Civil de Vélez, es tanto título en sentido material cuanto título en sentido formal. En materia de derechos reales inmobiliarios y a propósito del título en sentido formal, nosotros seguimos adscriptos a la necesidad de la escritura pública como título suficiente para hacer transferir el dominio a la persona del adquirente, conforme a lo que dice el artículo 1017 del Código Civil unificado. En otras palabras, será necesaria la escritura pública, dice este artículo, salvo que la adquisición se efectúe en subasta pública o administrativa, salvo que se efectúe en el ámbito de estos dos tipos de compraventas forzadas. La forma del contrato para hacer transferir el dominio en materia de inmuebles sigue siendo la escritura pública, la escritura notarial, ¿no? Esa forma del contrato en materia de inmuebles es una forma ad probationem, como lo era en el 1184 de Vélez, porque el 1018 de este Código Unificado dice que si no se hubiera cumplido con la forma, sin embargo, el contrato suscrito en forma privada, cuando este no es requerido bajo pena de nulidad, como es el caso de la compraventa inmobiliaria, otorga, sin embargo, acción para exigir el cumplimiento de la escritura. En otras palabras, la escritura pública, en tanto que forma del título suficiente en materia inmobiliaria, hoy es un requisito formal no solemne, es decir, se exige a los efectos de la prueba, y la falta de instrumentación no anula el acto jurídico, sino que sirve como base para exigir el cumplimiento de la forma, conforme a las directivas del 18. Sin embargo, tenemos en materia de actos jurídicos gratuitos para la transferencia de la propiedad de cosas muebles registrables y de cosas inmuebles, como por ejemplo la donación,
una exigencia ad solemnitatem en la escritura pública. El título suficiente para transferir la propiedad a título gratuito en materia de cosas inmuebles o en materia de cosas muebles registrables, se agregan las cosas muebles registrables, artículo 1552. Entre nosotros vamos a ver que en este caso se exige la escritura pública bajo pena de nulidad, con lo cual acá no hay una fórmula alternativa. La inexistencia de la escritura nos hace la ineficacia del acto sin posibilidad de probarlo por otros medios y, por supuesto, exigir el cumplimiento de la obligación de hacer mediante la falta de la realización de la forma, ¿no? Recuerden entonces 1552, escritura pública bajo pena de nulidad respecto de los actos a título gratuito, ¿no? Esto en cuanto a la forma. En materia mobiliaria, salvo lo que hagamos, vamos a decir, en materia de cosas muebles registrables para la donación, seguimos adscritos al principio de libertad de la forma. Es decir, si una forma particular, un instrumento determinado nos exige, podemos elegir el instrumento que queramos, que creemos necesarios. Entonces, tenemos la forma del título y después tenemos el fondo, que el fondo del título suficiente tiene que estar dado por la capacidad de la legitimación del disponente. Los dos elementos sustanciales que cointegran y que hacen a la eficacia del título causal están vinculados con la capacidad y la legitimación. Capacidad la distinguimos de la legitimación. La capacidad tiene que ver con la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, tiene que ver con la actitud de goce y ejercicio y con las innovaciones que ya trae todo este código nuevo en materia de capacidad, etc. Pero acá en este punto somos bastante, digamos, ortodoxos, si se quiere, porque tenemos una capacidad estrictamente para disponer. Tenemos capacidad de disponer de los bienes. Es una capacidad que adquirimos con la plena capacidad civil. La capacidad en materia de derechos reales es la capacidad de disponer. ¿Qué diferencia hay con la legitimación? Bueno, la legitimación habla de otra cosa diferente. La legitimación me dice qué cantidad necesaria de derechos yo tengo que tener para poder transferir la cosa. Es distinta a la capacidad. La capacidad me responde a la pregunta, ¿sabe lo que estaba haciendo? ¿Conocía la legalidad del acto? ¿Tenía alguna imposibilidad por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de su derecho? ¿Había algún obstáculo vinculado a la edad, al razonamiento, a la madurez, a la relación con otras personas que me hacía incapaz de derecho, que había alguna incapacidad respecto de la titularidad del derecho? A eso no responde la capacidad. Y la capacidad dice, bueno, estamos pensando en la eficacia o ineficacia del acto jurídico transmisivo. O sea, la capacidad tiene que ver con la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones, de ejercerlos, cuya ausencia genera la ineficacia del acto transmisivo, que será generalmente en materia de capacidad de naturaleza relativa, porque en realidad las disposiciones vinculadas a la capacidad tienden a tutelar a la persona del incapaz, con todas sus reglas complejas de legitimación activa y pasiva. Lo que les acabo de decir no es menor, porque lo vamos después a conectar con nuestra segunda parte, en el campo de los derechos, cuando veamos el problema de la prescripción. Como en realidad las nulidades son relativas, las ineficacias son relativas, toda la ausencia de capacidad en el título genera nulidades esencialmente confirmables y prescriptibles.